Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi de Visión de Fe en Guatemala. Quisiera agradecerle por sintonizar esta transmisión del Evangelio desde su cultura, idioma y contexto en el primer siglo. Para nosotros es muy importante hacerle llegar este mensaje en este estudio de la Escritura. Para ello le invitamos a, si todavía no lo ha hecho, suscribirse a nuestro canal, visitar nuestras listas de reproducción, en donde encontrará muchos otros videos que seguramente colaborarán con su crecimiento espiritual. Y por último, también que nos siga en nuestras redes sociales de Facebook, X, Instagram y TikTok. Espero que Dios le hable en este video. Bendiciones. Me da muchísima alegría darle la bienvenida al estudio número 37 de este libro del Apocalipsis que vamos estudiando ya por 37 semanas. Y este viaje nos ha llevado a descubrir demasiadas simbologías que poco a poco y desde la escritura hemos ido explicando. Hoy queremos ver el tema de la bestia que aparece en el capítulo 13, que está relacionada con la bestia, o más bien dicho, será la misma, pero luego en el capítulo 13, en el próximo estudio, aparecerá otra bestia. Recordamos que las bestias son gobiernos que representan al dragón y que el dragón es el Satanás. La semana pasada concluimos el estudio precisamente definiendo el alcance de esta bestia, recordando que son gobiernos humanos, pero que representan o dirigidos por el mismísimo Satanás. Y vamos a empezar haciendo un poco de contexto de lo que vimos la semana pasada, porque es la misma bestia, está relacionada y queremos empezar haciendo esa conexión. Apocalipsis 12:17 dice de la siguiente forma. Entonces el dragón es Satanás, se enfureció contra la mujer es de Israel, y se fue para hacer guerra contra los demás descendientes de ella, es decir, aquellos que llegan después del siglo I. ¿Por qué digo yo esto? Porque tienen dos características muy importantes. Número uno, guardan los mandamientos de Dios, y número dos, tienen el testimonio de Jesucristo. Y él, es decir, el dragón, puso su pie sobre la arena del mar. Como hemos mencionado, el Satán va detrás de Israel, siempre ha ido detrás de Israel desde el momento en que Jacob, recordará usted, allá en el capítulo 32 me parece que es, tiene una pelea con un emisario del mal y es salvado eh, por la promesa del Shahar o del Mesías. Le invito a ver esto desde nuestras porciones. Pero desde entonces el dragón siempre ha ido en contra de Israel, en contra del pueblo. Y llegará un momento, y esto incluso se aplica hasta nuestros días, en donde Él está en contra de aquellos que guardan el testimonio del Mesías, pero que también guardan los mandamientos. Y esto es otra prueba, o una de las pruebas que hemos ofrecido, que cuando una persona, un gentil, entraba al movimiento de Jesús, entraba a Israel porque tenía el testimonio de Jesús. Pero también decimos que es una prueba que el Evangelio registra que esta gente entraba a guardar los mandamientos del Señor. Lo que se conoce como las iglesias del Nuevo Testamento, me refiero, por supuesto, a Corinto, me refiero a Éfeso, me refiero a todos los de Galacia, me refiero a las 7 que se han mencionado en este libro de Apocalipsis. Todas las iglesias guardaban el testimonio de Jesús, pero también guardaban mandamientos. Y por eso ahora nuestro dragón ahora se pone de pie, porque ese va a ser un presente continuo en donde él va a perseguir a estas personas. Pero el capítulo 13 regresa en la historia, como ha sido la costumbre desde el capítulo 12, para que sigamos tomando más contextos y más conocimiento de cómo es la operación de de esta de esta bestia, de este dragón de Satanás, el cual lo hace a través de los gobiernos humanos. Recordamos que al poner el pie sobre la arena del mar, nos dice cuál es la procedencia, y este contexto, y nos coloca, perdón, en un contexto del cual es un contexto sin escritura, un contexto sin Torah, un contexto sin ley. Esta bestia entonces no viene desde la palabra de Dios, no tiene un contexto, no ha sido expuesto, como sí lo será la bestia del capítulo 13, versículo 11, la cual veremos la próxima semana. Y esto lo obtuvimos desde
cuando hablábamos de los cuatro jinetes y los cuatro caballos, como lo enseñó Zacarías desde las visiones. Vamos entonces, perdón, ahora al capítulo 13 para que entremos a nuestra clase. Dice el versículo 1: vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Sobre sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas había un nombre de blasfemia. Recordamos entonces que esta es la misma bestia que apareció en el capítulo 2, que se refiere a uno de los emisarios del dragón, más específicamente al Imperio Seleucida, el cual tiene su mayor afecto o efecto en la tierra de Israel en Antíoco Epífanes IV. Él dice, venía del mar, es decir, venía del mundo de la no Torah. Por eso es que es importante que vayamos guardando estos automatismos, estas interpretaciones. Y cuando algo viene del mar en la escritura es algo que viene de la no, del no temor de Dios, de la falta de temor de Dios. Y este hombre o este imperio, pues eran, por supuesto, griegos del siglo II antes del Mesías, eran idólatras, eran personas que no tenían un temor de Dios. De ahí surge, bajo o auspiciada por el dragón es Satanás. También vimos que las 7 cabezas representan una plenitud de gobierno que tuvo en la tierra. Las 10 diademas tienen que ver con reinado, pero sobre sus cabezas había un nombre, el nombre era blasfemia. Y esto lo hemos visto ya en el estudio pasado, pero tiene que ver con menospreciar el nombre del Señor, las escrituras, cambiar los tiempos y cambiar la Torah del Señor, que fue lo que esta bestia vino a hacer cuando llega a Jerusalén y sacrifica un cerdo en el templo y bueno, hace varias atropellos hacia como Judá en este momento está tratando de volverse a Dios. Esta bestia entonces representa al dragón, representa a Satanás y viene siendo como el de turno, el emisario de turno de Satanás. El versículo 2 agrega: la bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como de oso y su boca como la boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Todas estas cosas son el respaldo satánico sobre este imperio que empieza a formarse con la muerte de Alejandro Magno allá en el 321 más o menos antes del Mesías, como este imperio siempre protagonizó una opresión hacia Israel. Y vemos que el dragón es el que le dio su poder, que le dio su reinado y la grande autoridad que ahora tiene. Pero esta bestia, como la muestra el versículo 2, eh, tiene algunos elementos de algo que ya hemos visto en Daniel y yo quisiera repasar con ustedes para tener una conclusión. Dice así, Daniel capítulo 7, versículo 3. Dice que, perdón, Daniel vio 4 grandes bestias diferentes, la una de la otra, que subían del mar. Recalco, subir del mar es subir del mundo de la incredulidad, subir de lo secular, no subir de algo que viene de Dios. Y este imperio entonces está desordenado con respecto a la escritura, porque es un imperio que viene del contexto pagano. Eso es lo que representa subir del mar. Versículo 4. Hemos hablado de 4 bestias, gobiernos o reinados, y ahora los va a describir. Dice, la primera era como un león y tenía alas de águila. Ya vimos que la nuestra, la de Apocalipsis, tiene algo de león, tiene boca como la boca de león. Dice, estaba mirando yo hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo. Luego se quedó erguida sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y esto representa a Nabucodonosor y al imperio babilónico. Recordará usted que en Daniel se habló que él vivió como bestia y luego fue levantado. Allí está.
Verso 5. Y aquí la otra bestia, es decir, la segunda semejante a un oso. Y vemos que nuestra bestia también tiene un componente de un oso. Se levantó a su lado, tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes, y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Y esta es una alusión a lo que él hizo con 3 de los reyes babilónicos que destruyó. Pero también nuestra bestia nos habla de tener sus pies como de oso, ha dicho. Versículo 6 dice: después de esto, regresando a Daniel, yo miraba, y aquí otra bestia, una tercera bestia como un leopardo, que tenía a sus espaldas 4 alas de ave. Esta bestia también tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Y todas estas bestias tuvieron una autoridad o injerencia en el caso de Israel. La tercera bestia, recordará ustedes, Alejandro Magno. Y después llegamos a la cuarta, que hemos demostrado, interpretado que quienes ven a Roma aquí se equivocan, porque después de Alejandro Magno, esta bestia como tal, hubo una cuarta bestia que era terrible y que era distinta. Y Daniel lo narra de esta forma: después de esto miraba las visiones de la noche, verso 7, y he aquí una cuarta bestia terrible, dice Daniel, y espantosa, fuerte en gran manera. Claro, porque ésta tenía grandes dientes de hierro, es decir, tuvo la capacidad de explotar a Israel con impuestos. Devoraba y desmenuzaba, y pisoteaba las sobras con sus pies, es decir, lo que quedaban. Era muy diferente de todas las bestias que habían aparecido antes que ella, y tenía 10 cuernos, es decir, 10 reyes. Entonces, cuando hemos hecho el desarrollo, hemos entendido que esta cuarta bestia se refiere a 2 de los 4 generales que aparecen después del imperio griego de Alejandro Magno. 2 de estos viven, uno al norte de Israel y el otro al sur. Me refiero a los Seleucidas al norte, los grecosirios también son conocidos, y los egipcios o los de Alejandría, que son los Ptolomeos. Y esta es terrible por todas las abominaciones que luego tendrá en función de la tierra de Israel. Ahora, lo que la visión de Apocalipsis nos ha dicho entonces es que esta cuarta bestia, que se refiere explícitamente a el imperio seleucida, esta cuarta bestia tiene elementos de las otras 3. Tomó un legado de todo lo malo, del león, del oso y del leopardo. Por eso es que nos está poniendo en alerta, nos está dando contexto, nos está dando información de que esta bestia va a ser terrible. Ha hablado muchísimo de ella en el capítulo 12, pero continuará a hacerlo acá porque él piensa que es necesario, es decir, la visión que Dios le está dando a Juan, entiende que esto es necesario para que los creyentes del siglo I y luego, a partir de este momento histórico hasta nuestros días, conectemos que todos los gobiernos que se levantan en contra de la aplicación de la escritura de Dios vienen o tienen su raíz de poder, de autoridad, de trono, como lo ha dicho el versículo, en el mismísimo dragón que representa a Satanás. Hoy en día seguimos viendo gobiernos que más y más van a llegar a estar en contra de lo que está escrito. Hoy en día la tolerancia ha tomado una nueva dimensión, un nuevo significado, y entonces todo esto va a llegar a ser intolerante, porque ese es el gobierno de Satanás. Es como que Satanás estuviera diciendo: ya me cansé de matarlos, ya me cansé de acabar, no se apartan de Dios. Tenemos que hacer algo para que por medio de los engaños los podamos seducir al error. Esta cuarta bestia, entonces, va a llegar de una forma a desempeñar o a modelar, creo yo que es una mejor palabra, o a ejemplificar el gobierno satánico en el resto del tiempo y hasta el regreso del Mesías. ¿Por qué razón lo digo? Porque esta era tan terrible que no vino como una persecución exclusivamente, sino que venía a transformar el corazón, venía a sacar la escritura de nosotros, venía a forzarnos a abdicar la fidelidad de Dios, a apartarnos de Dios, a apartarnos del desempeño de Dios. Y este es el desarrollo, que ahora veremos. En función de esto, o
con esto en mente, leamos el versículo 3. Dice, vi una de sus cabezas. Ha mencionado que tenía, me parece que eran dos, a ver, 7 cabezas, perdón, 7 cabezas. Tenía 7 cabezas, según lo ha dicho. Y una de estas cabezas, es decir, una de esta, la plenitud de algo de esta, tenía una herida como de muerte, pero su herida mortal se había sanado y la tierra y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Esto hay que entenderlo muy cuidadosamente, porque toda la tierra no se refiere al conglomerado mundial, se refiere a toda la tierra de Israel. Es decir, que el milagro, el aparente milagro en esta bestia empieza a ser visible. Y es que seguramente tiene algo que ver con Antíoco Epífanes. Y me explico. Antíoco Epífanes IV es el que llega a ser el máximo enemigo y máximo exponente de esta bestia. Lo hablamos la semana pasada y hoy vuelve a salir a colación acá. Pero junto antes de la guerra con los judíos, este rey está preso en Roma. Y milagrosamente, aparentemente, milagrosamente, como por arte de magia, Roma lo impone al Imperio Seleucida. Fue una negociación, fue algo que ocurrió, pero el punto es que alguien que era contrario al rey que estaba, o a 3 de los reyes que estaban, luego es impuesto. Y eso admiró a toda la tierra. ¿Cómo es posible? Como se ha mencionado en alguna historia bíblica, en el caso de Jehú, por ejemplo, hablando del testamento de los antiguos, allá en el libro de Reyes, el que persigue y extermina a la casa de Acab, cuando dicen 2 reyes no pudieron con él. Bueno, este acaba con 3 reyes y de pronto tiene al imperio seleucida vivo y coleando nuevamente, y ahora sí que se va a enfilar para la tierra que reacciona con admiración, es decir, la tierra de Israel, el pueblo judío que reacciona con admiración, pero que va a sufrir el embate de ellos, y es lo que está narrando el capítulo 13. Antíoco Epífanes entonces da una nueva opción, da una nueva magnitud, una nueva eh, empuje al imperio seleucida que venía opacándose desde su negociación con Roma, y luego llega a la tierra de Israel y él hace algo terrible, pero lo seguimos leyendo en Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Dice, y adoraron, dice, al dragón, porque le había dado toda autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién puede combatir con ella? Esta es la reacción que ocurre en Israel. Esta es la reacción de los judíos. Ellos dicen, wow, esto es maravilloso. Ahora, no está diciendo que concienzudamente los judíos de Israel, de Judea, del segundo siglo, se hayan postrado ante el Satán, sino que se admiraron de la reacción de que este rey, este imperio que estaba casi que condenado a muerte, derrotado por el imperio, perdón, Ptolomeo muchísimas veces, ahora resurgiera, y esto eh, los admiró, les puso temor, y ellos, muchos de ellos vienen y se ponen a disposición de este imperio. De eso es lo que está hablando. Y eso, el hecho de admirarse por poderes humanos, el hecho de doblegarse a poderes humanos, el hecho de convertirse en alguien políticamente correcto, es precisamente lo que la escritura está refiriéndose a adorar el dragón, porque el dragón le había dado autoridad a esta bestia. Nosotros no somos de los que vamos a responder a, a un gobierno por muy, ah, ¿cómo quiero decir esto? Impresionante que sean sus victorias militares o su desempeño o sus logros, sino que nuestro rey es el Mesías, el rey de reyes, el Señor de señores. Y esto es algo que en el segundo siglo antes del Mesías se pierde de vista, y esta gente pone su confianza en en esta bestia. Pero lo que es peor es que la bestia llega y empieza a atacar el corazón, la palabra de Dios,
como lo he mencionado, sacrifica un cerdo, prohíbe el Shabbat, prohíbe la circuncisión, prohíben las costumbres o los mandamientos bíblicos, lo prohíbe de una forma intransigente. Y lo peor es que muchos judíos, descendientes de los patriarcas, muchos judíos que venían, sus familias habían regresado de Babilonia, ahora se someten a esto y se helenizan. Empieza a nacer ese sincretismo tan terrible que llegó a afectar al judaísmo del primer siglo. Por ejemplo, para poner uno, los fariseos, ya en el siglo I, ellos pensaban que el asunto del exorcismo con demonios se trataba de alguna forma de domesticar demonios, y que el que tuviera el demonio más poderoso podía usar el demonio para atacar al demonio de otra persona menos poderosa. Y esa es la razón por la cual el Mesías dice, no, no, no. Satanás no está dividido en contra de sí mismo. No es que usted tenga un perro más bravo que el otro, por decirlo de una manera. No es que usted tenga usted un espíritu más fuerte. No, no, no está hablando de eso. Es que yo, por el Espíritu de Dios, por el dedo de Dios, echo fuera demonios. Pero Satanás no está dividido. En fin, el legado de esta bestia penetra porque crea muchos problemas, especialmente problemas espirituales, especialmente problemas de fidelidad hacia Dios. Recordemos que antes del Mesías, Dios siempre mantuvo una fidelidad a Israel, Dios siempre tuvo promesas, y que la gente, el remanente, los 144,000 que ya hemos visto en otro lugar, o las personas que eran preservadas, lo hacían siguiendo la revelación de Dios en el momento histórico que ellos tenían. Por supuesto, a partir de la venida del Mesías, la revelación es por medio del Mesías, porque es por medio de él quien Dios ha hablado. Pero antes del Mesías, había una palabra por medio de los profetas, la Torá, en el caso del regreso de los desterrados de Babilonia, Zorobabel, Malaquías, Zacarías, Ageo y los gobernantes que tuvieron temor a Dios, el seguir a Dios. Pero en este momento histórico, en el siglo II antes de Cristo, eso se está acabando. E Israel está en una gran crisis. Y es en medio de esa crisis en donde nace el movimiento ashmoneo, que después va a terminar también con problemas. Eso lo veremos la próxima semana. Pero para seguir en nuestro recorrido, vamos a leer ahora el versículo 5, 13:5, para seguir con esta clase. Dice así: y a la bestia, dice el versículo, le fue dada una boca que hablara insolencias, es decir, palabras en contra de Dios, y blasfemias, que dañara la palabra de Dios, que hablara mal de la palabra de Dios, tal cual la serpiente hizo con Eva y Adán, y le fue dada autoridad para actuar por 42 meses, es decir, para declarar la guerra. Esos 42 meses, recordamos, son los mismos meses que se da la, la guerra de los macabeos, y en los cuales Dios se lleva a la mujer al desierto, como lo vimos en el capítulo pasado, y finalmente da una victoria. Pero en este momento se le esa autoridad para actuar por 42 meses. Verso 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar contra su nombre y contra su tabernáculo. Es decir, contra los que tienen morada en el cielo, es decir, con los que tienen la presencia de Dios, la, el Espíritu de Dios en el cielo, la promesa de Dios de venir a por ellos. Y entonces lo que está diciendo no es otra cosa más que lo que finalmente Él viene y hace, desecrando Jerusalén, eh, invalidando los mandamientos, gobernando, helenizando, en fin, todas estas cosas que alguien como, como Antíoco Epífanes fue terrible en hacer, ¿verdad? Seguimos leyendo. Versículo 7. Y le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado poder sobre toda raza, lengua y nación. Y en este sentido, guerra contra los santos y vencerlos se refiere a que muchas personas abdicaron, abandonaron el camino de Dios, abandonaron la fidelidad de Dios.
Y por eso el versículo 8 dice, y le adorarán todos los habitantes de la tierra. No todos. ¿Quiénes? Aquellos cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Y entonces esto nos pone en un punto justamente en la década de los 70, en la década de los 60 del siglo II antes del Mesías, en donde Antíoco Epífanes, loco, hace una guerra a los santos, prohíbe la Torá, prohíbe que nunca antes una, un gobierno había prohibido organizadamente que el judío no pudiera reservar, no pudiera celebrar su creencia. Quizás vemos algunos eventos esporádicos, por ejemplo, en Babilonia, que querían que solo se adorara a la imagen de Nabucodonosor, pero son eventos aislados. No, esto fue una consigna organizada para erradicar al Dios de Israel de su pueblo. Y lo que nos está diciendo acá es que la mayoría de los judíos se helenizaron. Y justo es acá cuando muchas de las doctrinas gnósticas que todavía van a estar vigentes en el tiempo en que se escribe el Evangelio empiezan a nacer. El legado de esta bestia o el legado de este gobierno fue terrible porque se abrió el pensamiento de un pensamiento semítico orientado a la escritura, a un pensamiento a la ciencia fuera de Dios, a un pensamiento a la filosofía fuera de Dios. Si antes el problema había sido el hecho de idolatrar a otros dioses, ahora el problema se convertía en que Dios, el Dios de Israel, era una filosofía más y era algo relativo y no teníamos por qué seguirlo. Y muchos judíos se fueron tras de esto. Muchos de estos judíos del siglo II fueron tras estas doctrinas, lo que desencadenó en adorar a la bestia. Y esto tiene un nombre en la escritura y lo hemos conocido como la apostasía. Ellos apostataron de Dios. Esto fue un hecho histórico, esto no es algo que nos estamos inventando, esto es algo que la revelación de Apocalipsis, perdón, está dando un testimonio para que lo conectemos y para que pongamos nuestras barbas en remojo, es decir, para que tampoco nosotros vayamos admitiendo algún gobierno, alguna filosofía, algún pensamiento, alguna corrección política que esté sobre la escritura. Porque para el pueblo de Dios, aquel cuyo nombre está inscrito, la escritura debe ser la verdad. No hay más verdades. Todo lo demás puede ser una realidad. Entonces, lo que vemos acá es una apostasía que ocurrió antes de la victoria de los macabeos, pero también ocurrió después. Porque Satanás fue controlando el corazón de muchas personas por medio de la opresión, por medio de la impresión que esta bestia dio. Y cuando Dios, como estaba predicho en el capítulo 12, da la victoria, y entonces Israel se empieza a gobernar, que llega a autogobernarse con judíos más o menos unos 100 años antes de caer nuevamente en otro imperio, este ya fue el romano, allá por el año 50 y década de los 50 o década de los 40, me parece que fue, antes del Mesías. Ya esto pues viene con una toxicidad griega, con el legado de Antíoco que ha dejado el gnosticismo como una religión y que muchos judíos, la gran mayoría de ellos, por ejemplo, le quiero hablar de algo. En Juan vemos a Jesús que va a un estanque donde ha habido un paralítico de 38 años. Estaba acostado y que supuestamente un ángel venía, movía el agua y se metía algún enfermo y sanaba. Pero cuando usted hace este estudio, se va a dar cuenta que este estanque, esta piscina, era
dedicada a una deidad griega y que lo que realmente ocurría era que falsamente un demonio movía la piscina y el primero que se zambullía recibía sanidad. Jesús redime a este hombre de 38 años de tener que estar ahí, se muestra como Dios. No lo manda a lavarse ahí. Luego ora por tus hijos, no lo manda a lavarse al estanque de Bethesda, lo manda a Shiloé, porque Shiloé era reservado para que los sacerdotes limpiaran, por ejemplo, las cosas del templo. ¿Cómo es posible que en la Jerusalén del siglo I exista un estanque de tal manera y que los judíos, perdón, por estar bajo el yugo romano, no tenían el derecho de quitar eso de allí, sino que había un centro de adoración satánica? Esto es el legado de Antíoco Epífanes. Ahora, lo que yo quiero con usted entonces es aclararnos qué es una apostasía. ¿Qué es esto de la apostasía? Y para ello vamos a consultar el Evangelio. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, y leemos. Pero el Espíritu dice, o sea, Dios, claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fidelidad, prestando atención a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Apostatar quiere decir abandonar entonces la fidelidad. ¿Y qué es la fidelidad? Es el desempeño de Dios de llamarnos, educarnos. Dios nos da una educación, es el camino de Dios, nos instruye para que seamos como Dios. Apostatar es soltar el arado de ese camino y decir, no quiero saber nada más de Dios e irme a como antes eran las cosas para mí y dejar de un lado lo de Dios. Y el versículo lo aclara cuando dice, porque van a empezar a prestar atención a espíritus de error y a doctrinas, es decir, a doctrinas de demonios. ¿Cómo podemos interpretar esto entonces? Porque esto es precisamente lo que estaba ocurriendo en el siglo II antes del Mesías y a lo que se ha referido la revelación de la bestia en el versículo 8, cuando dice que adorarán a la bestia todos los habitantes que no estaban, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida. ¿Qué es apostatar? En primer lugar, es prestar atención a espíritus de error. ¿Qué es eso? ¿Qué es un espíritu de error? La palabra espíritu tiene hasta cinco traducciones en la Biblia. Estoy hablando en la Biblia original. Una de ellas es ánimo o pensamientos. La idea es que empezamos a oír las voces del error. Cuando una persona, por ejemplo, se para y habla en contra de la ley del Señor, de la Torah del Señor, ese es un espíritu de error. Porque la ley del Señor, la Torá del Señor nos ha dicho justamente qué es lo que nosotros necesitamos para dar en el blanco. Pero ir en contra de la ley del Señor es entonces escuchar un ánimo, una forma de pensamiento o una forma alterna de hacer las cosas que, que desemboca en un error, que termina en un error. Solo, por ejemplo, voy a hablar de un mandamiento muy conocido, el mandamiento de honrar padre y madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El espíritu de error te dice, no, eso no lo tienes que hacer. Eso es para tu papá, si tu papá no fue bueno, no lo tienes que hacer. Si tu mamá no fue buena, si te traicionó, si esto, si lo otro, no. Esos son ánimos, son voces que llegan a nosotros, claro, por medio de humanos, pero cuya raíz viene justo desde la bestia. Y así con cualquier otra persona que se atreva a atacar lo que está escrito. Y soy muy enfático en señalar que es lo que está escrito desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22, porque la Biblia nunca se va a contradecir a sí misma. Y aquellos que han dicho que el Evangelio ha venido a anular, lo hacen en contra de la voluntad de Dios, ya lo veremos. Eso entonces es un espíritu de error, es decir, un pensamiento de error, un ánimo que va en contra de la palabra de Dios. Y la Biblia le da un paralelismo, le dice una doctrina de demonios. Por supuesto, ¿quién es el único? ¿Quién fue el primero que atacó lo que Dios había dicho? Capítulo 3 de Génesis. El que atacó lo que Dios había hecho fue el Satán. Entonces es ir en contra de la Torah. Versículo 2, 1 Timoteo 4:2. Con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia.
Verso 3: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó. ¿Para qué? Con acción de gracias participasen de ellos los que creen y han conocido la verdad. Tenga usted en mente aquellos que han exhibido la fidelidad, o sea, aquellos que están en la fidelidad de Dios, aquellos que siguen a Dios, eso quiere decir los que creen y han conocido la verdad. Entonces, la hipocresía está desde que utilizando la mentira con apariencia de un temor a Dios, perdón, utilizando la mentira, ellos menoscaban, le restan autoridad a la palabra de Dios. Esto es la mentira. Y esto nos lleva a cauterizar la, la conciencia. Y ahora le cito lo que dijo el Mesías en el capítulo 5 de Mateo. Dice, por lo tanto, cualquiera que quebrante el mandamiento, el más pequeño, perdón, de estos mandamientos, claro, se refiere a los mandamientos de Dios, y así enseñan los hombres, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero a cualquiera que los cumpla y los enseñe será considerado, grande en el reino de los cielos. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque tiene armonía completamente con lo que es apostatar. Ahora, todavía nos falta resolver algunas cosas. Por ejemplo, prohibirán casarse y abstenerse de alimentos que Dios creó. Hablemos de la prohibición de casarse. En primer lugar, la única forma de pensamiento que ha dicho que no es bueno el matrimonio, claro, eso se ve mucho hoy en día, ya no se quiere compromiso, pero tiene su raíz en el gnosticismo. Esa forma de pensar que nosotros podemos ser nuestros propios salvadores. Nosotros podemos, si trabajamos en nosotros, si confesamos, si somos positivos, si somos buenos, podemos elevarnos de tal manera que no necesitamos un salvador, sino que podemos desempeñarnos. El gnosticismo ha enseñado que, en primer lugar, no es necesario el matrimonio. La Iglesia Católica lo hizo en función de los sacerdotes, pero no fue una enseñanza a todo el pueblo. Aquí está hablando de que el matrimonio deja de ser parte de la vida, de que ya no hay que reproducirse, y es precisamente lo que ahora mismo está pasando con los países europeos. En segundo lugar, los alimentos creados por Dios. Cualquiera podría pensar que esto se refiere a que ahora Dios está dando permiso de comer cualquier cosa, pero la misma Biblia lo va a interpretar. Pero lo que está afirmando también es que a- apostatar es cuestionar lo que está escrito. Claro, y hago la salvedad, esto no tiene que ver con la gente que, por ejemplo, come vegetariano por salud o por elección propia, por lo que sea, pero no como un sistema espiritual. No es como para decir, si tú quieres ser salvo, ya no tienes que comer carne, o obligar a otros a hacerlo. Luego dice el versículo 4, porque todo lo que Dios ha creado es bueno, lo que ha creado para comer, lo que ha creado como comida, ya lo voy a aclarar. Y no hay que rechazar nada cuando es recibido con acción de gracias. Entonces, como he mencionado, algunos podrían pensar, bueno, ahora ya se puede comer de todo, ya podemos comer cerdo, ya podemos comer camarones, ya la dieta de Dios no va, porque aquí el apóstol está diciendo que todo, y todo es todo lo que Dios ha creado es bueno. Pero eso es incorrecto. Eso es incorrecto. En primer lugar, porque Dios siempre va a ser congruente con sí mismo. Pero en segundo lugar, porque nos faltó leer el versículo 5, que termina de agregar el contexto. 1 Timoteo 4:5 dice, tenga en mente, todo lo que Dios ha creado es bueno. ¿Por qué? Preguntamos. El versículo 5 responde, porque es santificado por medio de la palabra de Dios y de la oración, es decir, de la dedicación. Es decir, todo lo que Dios ha creado es bueno y no hay que rechazar nada cuando es recibido con acción de gracias. Sí, aquello que ha sido santificado por la palabra de Dios. Y aquí mismo Pablo le está diciendo a Timoteo que es la palabra de Dios la que ha santificado, la que ha apartado, lo que ha distinguido lo que sí es alimento. Esto lo que está diciendo es que los animales que Dios ha dicho en Levítico que no debemos de comer siguen siendo, no son alimento, ni siquiera deberíamos de considerarlos alimento. Pero es que aquí las personas estaban prohibiendo comer
una vaquita, un bistec bien cocido o pollo, porque para ellos la carne es incongruente con el desarrollo de levantar el alma o como se lo vea. No, aquí se está atacando lo que Dios ha dicho que es comida, porque la palabra de Dios es la que ha definido lo que está santificado. Y Pablo lo está diciendo ahí. Aquí no se está saliendo a decir, hey, ahora pueden comer lo que quieran. No, es que lo que Dios ha santificado, ellos no lo pueden insantificar. Pero de la misma manera yo no puedo decir, oh Señor, santifica esos chicharrones en el nombre de Jesús, porque eso va en contra de la palabra. Es lo que Pablo mismo está enseñando. Pero no solamente es eso, también habla de la oración o de la dedicación. ¿Qué quiere decir eso? Y esto es algo muy serio para nuestros días. Quiere decir que si algo está dedicado a un ídolo, no se puede comer. Para que yo pueda comer algo, en primer lugar debe estar en la lista de animales permitidos que Dios ha dicho. Y en segundo lugar, no debe haber sido dedicado a ninguna deidad falsa. Yo no podría comerme entonces un lomito que está dedicado a la virgencita de tal, porque está dedicado a un ídolo. Y mi conciencia lo sabe y la escritura lo está registrando. Entonces, todo esto es apostasía, dice. Es apartarse de la escritura. Y por supuesto que tiene que ver con nosotros hoy en día. Porque a partir de ahora, esta bestia, y lo veremos la próxima semana, se irá convirtiendo en un presente continuo. Esto es algo que terminó ocurriendo, pero no solo por eso, sino por el versículo que leíamos del capítulo 12, por el testimonio de los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio del Mesías. Así que esta primera bestia vino para desacreditar. Y yo estoy seguro que ya en el momento en que los gentiles eran la mayoría en el Imperio Romano, ahora me refiero al siglo II después del Mesías, esa misma bestia, ese mismo dragón, visitó a las bestias del momento y empezó a confundirlos para que nos apartáramos de la escritura, para que nos apartáramos de la palabra del Señor, de la Torah del Señor. Y lamentablemente muchos se han apartado, muchos hoy tienen el Nuevo Testamento como algo encima del Antiguo, como algo que corrige, elimina, y eso es completamente falso. Quiero regresar a Apocalipsis porque el texto, vamos a llegar hasta el versículo 10 y hemos de recordar que venimos del 8 en donde hubo gente que apostató, hubo gente que se apartó de la fidelidad de Dios. Y esto sigue ocurriendo hoy en día aún en nuestras congregaciones. Y por eso el versículo 9 hace la siguiente advertencia. Dice, si alguno tiene oído, oiga, es decir, al que le caiga el guante, ¿verdad? Y el versículo 10 agrega, si alguien está destinado a la cautividad, porque no es elegido, a la cautividad va. Si alguien ha de morir a espada ha de morir. Y termina diciendo, aquí está la perseverancia y la fidelidad de los santos. Y esto impresiona. Y sella cuál debe ser nuestra respuesta a esta bestia que sigue atacando la validez y sigue atacando la escritura como palabra de Dios. Lo que nos queda claro, a manera de aterrizar esta enseñanza, es que hubo muchos que por seguir a la bestia que venía en función del dragón, en el Israel del siglo II antes del Mesías, fueron cautivos, perdieron la fidelidad. No los veremos en la resurrección. Pero también aquí está demostrada la evidencia y la perseverancia de aquellos, perdón, quienes habían seguido a Dios. Vamos a dejarlo acá. La próxima semana cerramos este capítulo explicando eh, cómo es la siguiente bestia, que es otra bestia, y en la cual ya termina en lo que se llama conocido como la marca de la bestia. Gracias por sintonizar, gracias por acompañarnos. Cualquier duda, estamos a la orden. Dios los bendiga, que esté muy bien, hasta pronto.